Hola, buenas noches. Les saludo desde la Plaza de las Américas, un lugar que todo el mundo conoce como la bolita del mundo. Soy Patricia Solano, me acompaña Juan Miguel Pérez. Hola, Juan Miguel. Hola Patricia, sí, nos encontramos en el mismo corazón de Santo Domingo, el Centro de los Héroes, lugar muy importante para el sistema político, pero además un lugar que lleva su nombre en homenaje a esos expedicionarios que en junio de 1959 llegaron por Constanza, Maimón y Estero Hondo con el objetivo de derrocar la dictadura de Trujillo e instaurar una plena democracia para todos y todas. Bueno, y justamente en este sitio, desde el pasado mes de mayo, se encuentra instalada la exposición 1961, el Año de la Libertad, un programa educativo auspiciado por la Presidencia de la República que busca mostrar cómo fue la dictadura y cómo cayó, porque la dictadura, Juan Miguel, no cayó el 30 de mayo. Así es, esa noche cae ajusticiado Trujillo, pero los estamentos militares quedan bajo el control de Ramfis Trujillo, su hijo, y así también como de Negro y Petán Trujillo, los hermanos del dictador. Y el control político lo hereda Joaquín Balaguer, presidente de esa dictadura. ¿Y qué pasa? Que ambos querían prevalecer en el poder, pero el pueblo dominicano no lo permitió. Se echó a las calles y en manifestaciones, en huelgas, logró echar a los Trujillo no solamente del poder, sino también del país el 20 de noviembre de ese año. Así es, y es importante conocer todo eso, no solamente por esa gesta, digamos, heroica, esa heroicidad del pueblo, sino también porque muchos de los rasgos de la dictadura no se conocen a fondo, quizás por todas esas complicidades posteriores que ha tenido nuestra historia reciente. Mucho de lo que pasó no se conoce exactamente cómo fue. Así mismo es, la impunidad que ha prevalecido en la cultura política de nuestro país desde el año 1961 a nuestro tiempo, lamentablemente malogró la transición hacia una democracia plena. Y es precisamente a través de la historia, es la manera como podemos conocer desde los autoritarismos del ayer a aprender a identificar los autoritarismos del presente, porque mucho queda en esta cultura política de lo que fue el trujillismo. Pero mucho, bueno, precisamente ese es uno de los objetivos de este proyecto, mirar cómo aquellos pilares de la dictadura, como fueron el culto a la personalidad, la apropiación ilícita de recursos del Estado, la concentración de poder, prevalecen en nuestros días en nuestra cultura política. Pero además, conocer aquellos detalles que quizás debido a que los crímenes cuando Trujillo eran tan monstruosos, se han perdido en el camino, específicamente los que tienen que ver con lo económico. Así mismo es, el factor económico fue clave para el sostenimiento de la dictadura. Y precisamente haciendo de la nación una especie de feudo, haciendo de las cuentas públicas cuentas prácticamente personales del dictador, fue como pudo financiar no solamente su sistema de opresión, la propaganda, sino también muchas lealtades. Ese culto a la personalidad del cual se habla, precisamente se financiaba a través de una serie de transacciones dolosas que partían de ese monopolio que tenía sobre la acción pública el dictador Trujillo. El video que lanzamos esta noche es parte de las herramientas educativas de este proyecto 1961, el Año de la Libertad. Disfruten de un material audiovisual animado que cuenta con cierto desenfado cómo eran las cosas durante la dictadura. Vamos a verlo. Te vamos a hablar de una de las dictaduras más sangrientas que ha conocido Latinoamérica, la de Trujillo. Se instaló durante 31 años en la República Dominicana, causando más de 50.000 víctimas entre personas muertas y desaparecidas. También fue protagonista del más intenso saqueo al Estado que se haya conocido. Pero empecemos por el principio. ¿De dónde salió Trujillo? En 1916, los norteamericanos invadieron RD. Para controlar el territorio, crearon la Guardia Nacional. Trujillo, que trabajaba de capataz en un ingenio, se convierte en militar en 1918 al ingresar a la Guardia Nacional, sirviendo a los norteamericanos. ¿Y no que era muy patriota? Bueno, en 1919 el jefe de Trujillo era el coronel Thorpe, un sádico militar que ordenaba torturas y fusilamientos a todo aquel que protestara contra la presencia de los invasores.
Sirviendo a ese ejército, Trujillo empezó a ascender de rango. En 1927, 3 años después de la salida de los norteamericanos, ya Trujillo era general. Pero Trujillo tenía aspiraciones políticas, así que se presentó a las elecciones de 1930 siendo el jefe del ejército. Luego de una campaña electoral muy violenta, en la que bandas paramilitares aterrorizaban a la población, los miembros de la Junta Central Electoral, acosados y perseguidos, tuvieron que renunciar en pleno. Los nuevos jueces, sí, adivinaste, proclamaron ganador a Trujillo y es así como se convierte, gracias a un gran fraude, en presidente de la República. En su gobierno, Trujillo solo permitió un partido político, el suyo. Instaló un régimen de terror basado en el espionaje y en la violación de derechos básicos. Libertad de expresión, 0. Libertad de reunión, 0. Pero la forma en que logró dominar el país durante 31 años no fue solo el terror de las fuerzas militares, fue básicamente el control económico. Trujillo se hizo dueño de prácticamente todo. ¿Libre competencia? Tampoco. Vamos a ver, Trujillo llegó rico al poder gracias a la corrupción, porque siendo jefe del ejército, cobraba comisiones en la compra de ropas, alimentos y equipos. Con ese dinero se convirtió en industrial y comerciante, y cuando llegó a la presidencia dictó decretos para beneficiarse. Trujillo se adueñó de la producción del país. Fundó empresas monopólicas y hacía que el Congreso dictara leyes que favorecían esas empresas. ¿Cómo así? Por ejemplo, era dueño de la única fábrica de zapatos, así que hizo que el Congreso dictara una ley prohibiendo que los campesinos anduvieran sin zapatos cuando iban a los pueblos. Todos tenían que comprar zapatos. ¿Quién crees que vendía al Estado las botas de policías y militares? Exactamente. Fundó una compañía de seguros, San Rafael, y promulgó una ley que obligaba a los patronos a asegurar a sus empleados contra accidentes de trabajo. Ya sabes en qué compañía, ¿verdad? Ajá, esa misma. Era dueño de la única fábrica de pintura, así que dictaba disposiciones municipales que obligaban a que la gente pintara todos los años la fachada de su casa. Trujillo puso un matadero industrial para la venta de la carne en la capital y forzó el monopolio. ¿Quién iba a competir bajo aquel terror? O sea, el hombre se aseguraba de que sus negocios fueran un palo. Pero no solo tenía el monopolio de la carne, también controlaba el negocio de la leche, del arroz, de la sal, el aceite y el azúcar. Así que ponía los precios que él quería. Nadie en RD podía tener una empresa comercial o industrial sin compartir sus ganancias con Trujillo o alguno de sus asociados. Además, vendía sus empresas y tierras al Estado al precio que él ponía. Por ejemplo, en diciembre de 1947, vendió al Banco Central La Salinera. Aunque no valía ni 200,000 pesos, el banco la compró en casi 3 millones de pesos. En 1950 se adueñó por la fuerza de varias fincas grandes en Pueblo Viejo de Asua y creó una gran hacienda en la que puso guardias para administrarla. También hacía que los presos trabajaran en sus fincas. El pueblo era muy pobre y casi todos los que tenían un trabajo formal eran empleados públicos. Aprovechando esa situación, Trujillo fundó una empresa prestamista destinada a la compra de los sueldos de los empleados públicos con un descuento de un 5%. Cuando un empleado público necesitaba un préstamo, vendía su sueldo a esta empresa a cambio de una porción del mismo. Increíble, o sea, increíble. Trujillo también tenía el monopolio de los prestamistas. Pero eso no es todo. Los empleados públicos estaban obligados por ley a donar el 5% de su salario al Partido Dominicano. No, ¿al Partido Dominicano? Sí, al único partido que existía, que era el de Trujillo. Los empleados del gobierno tenían que darle una parte de su sueldo. Y por ley, la real dictadura. Trujillo usaba el Congreso como se le antojaba, incluso para sus muy particulares rasgos de megalomanía sin límites. Él era loco con las condecoraciones y las lisonjas. Él mismo se proclamó generalísimo y a su hijo de 5 años le dio el rango de disque coronel. En 1932 hizo que el Senado lo declarara benefactor de la patria y así poder estar al lado de Duarte Sánchez y Mella, pues no soportaba que nadie más fuera exaltado si no lo incluía a él.
Algunos a su alrededor, conociendo esa obsesión por los honores y la adulación, llegaron a compararlo con Dios. Ya tú sabes, Dios y Trujillo. En 1937 se cambió por ley el nombre de la capital por el de Ciudad Trujillo. ¿En serio? Sí, Trujillo se puso exagerado en eso de poner nombres a calles, parques y avenidas. Su mamá, su papá, su hijo mayor, su hijo más pequeño, su hija... Todo se llamaba Trujillo, hasta las provincias. ¿Y qué hacía el pueblo ante todo esto? La dictadura controlaba la prensa, así que si vemos los periódicos de la época, no encontraremos más que piropos. La radio tenía a la gente harta, exaltando las maravillas de Trujillo. Pero la realidad era otra. La dictadura siempre tuvo opositores desde el primer día, y muchos muertos. El 30 de mayo de 1961, Trujillo fue ajusticiado por un grupo de hombres que habían sido cercanos a él. Uno de ellos, el teniente Amado García Guerrero, era miembro del cuerpo de ayudantes militares de Trujillo. Fue la persona clave, pues dio el aviso a los demás para que le hicieran una emboscada en la carretera cuando iba hacia San Cristóbal. ¡Por fin! Con el ajusticiamiento de Trujillo, la dictadura no cayó de inmediato. Sus hijos y hermanos intentaron seguir con el control del país, pero el pueblo no se lo permitió. Los 6 meses que siguieron al 30 de mayo de 1961 fueron un camino de cambio hacia la democracia en los que el pueblo, como protagonista, se lanzó a las calles a conquistar sus derechos. Luego de una larga noche de 31 años, en 1961 fue el año de la libertad. Bueno, nos encantaría que nos comenten qué les pareció. Si buscan 1961 Libertad, así, en las redes encuentran las cuentas de Instagram, de YouTube, de Twitter y de Facebook. Así que nos encantará recibir sus comentarios. Y precisamente para recibir las primeras reacciones o comentarios, tenemos con nosotros esta noche a los muchachos y muchachas de la Escuela de Formación Política Mamá Tingó. Muchachos que provienen de toda la zona aledaña de Santo Domingo y del Gran Santo Domingo y que vienen a compartir con nosotros sus pareceres sobre este material audiovisual, Trujillo, la Real Dictadura. Acérquense, chicos. Hola. Hola. ¿Cómo están? Bueno, lo vieron en sus celulares. ¿Y qué opinan? Sí, estuvo chulísimo, excelente la forma en que de una manera precisa y concisa, en simplemente 8 minutos, se narra lo que fue la dictadura y su caída. Algo que les haya sorprendido. A todos nos dan la dictadura en la escuela, pero quizás ahí había datos que no conocían. ¿Qué tú dices, ¿Hay Natanael? alguno? Bueno, a mí me sorprende mucho la manera en que influenció el poder americano acá en el territorio dominicano y cómo se movieron las fichas para que una dictadura impere durante tanto tiempo con apoyo del Estado americano, de las fuerzas militares también. Sí, porque la dictadura tuvo a Trujillo, pero ¿quién hace a Trujillo? Los norteamericanos dónde que nos viene? dejan un tremendo regalito. Y no se sorprendieron de que Trujillo era proveedor del Estado. Así es, fue muy interesante para mí ver cómo elementos que son tan básicos en nuestra cultura, como el tema de pintar la casa en diciembre, el uso de los zapatos, el seguro San Rafael, cosas que son tan cotidianas para nosotros, realmente son parte y producto de esa dictadura y que en muchas ocasiones ni siquiera nos preguntamos por qué hacemos esas cosas. Eran negocios que tenía Trujillo y entonces él le vendía al Estado, hacía las leyes como quería. ¿Qué fue lo que más te gustó? No, a mí me sorprendió la manera en que el video desmonta muchísimos imaginarios. Por ejemplo, al principio del video habla cuando Trujillo fue de alguna manera u otra
respaldado por los Estados Unidos para implantar esa dictadura, y en la escuela nos enseñan otra cosa muy distinta, ¿no? Que Trujillo entró al poder de una manera muy democrática, que durante algunos años fue un gobierno más o menos estable. Sin embargo, me sorprende ver cómo en el video, de una manera tan sencilla, tan explícita y tan coherente, nos desmonta ese imaginario que de alguna manera u otra uno tiene desde pequeño. Y claro, porque hemos lamentablemente sido educados en una escuela amnésica, es decir, una escuela que le ha dado la espalda a la historia, que nos ha enseñado poco de dónde venimos, ¿no? Y eso lamentablemente se refleja en mucho desconocimiento del pasado, que lo que hace es que reafirma en el presente prácticas que hace rato que debieron ser desmontadas o por lo menos erradicadas de la cultura de nuestras instituciones y de la cultura entre nosotros mismos también. Sí, porque mira, mi parte favorita es cuando dice los nombres de la mamá, el papá, los hijos, toda la familia. Señores, y esas son cosas que quizá no de manera tan exagerada, pero las seguimos viendo hoy día. Así es. ¿Sabes? Me gustaría como que fortalecer un poquito uno de los puntos que tocó mi compañera Yajaira, de cómo se genera una cultura, se generan aspectos de nuestra cultura mediante de los sucesos que pasaron en esa dictadura. Por ejemplo, ella tocó el tema de la pintura, o sea, él se hace dueño de toda la industria de la pintura y obliga a que la gente por ley tenga que pintar la casa. Entonces, hoy día nosotros, desde que llega diciembre o enero, ya no vemos que el color de la casa no cansó, y vamos y compramos pintura y pintamos la casa, ya de que por estética, pero al final es una cultura que se generó desde ese tiempo. Y era obligatoria. Sí. No, Era obligatoria. Y porque ahí vimos también un pulpo, la cultura del pulpo, Sí. no viene de hoy, viene de atrás. Sí. Viene una fundación en la que quien tiene el poder político es el que se hace del poder económico a partir del uso ilícito que usa con los recursos públicos. Y eso nosotros sabemos, todo dominicano sabe, que eso todavía prevalece en nuestro país, lamentablemente. Y hay cosas insólitas, como por ejemplo el hecho de que el Partido Dominicano fuera un partido único, que la gente de hoy dirá que sí, era un partido único, pero no solo eso, era un partido mantenido por el pueblo, porque el que era empleado del gobierno tenía que darle de su sueldo. ¿Le sorprendió eso? Sí, wow, qué fuerte. Y por supuesto, concluye el video que solamente muestra una visión general, ya habrán otros materiales didácticos que se irán agregando a esta serie, el protagonismo del pueblo, que es una parte también subestimada por la historiografía, es decir, quienes se encargan de escribir la historia de nuestro país han echado a un lado un poco la gente común en beneficio de los grandes nombres, los grandes héroes, pero es el pueblo dominicano que en las calles, de forma anónima, de forma colectiva, logra echar, después de 6 meses de resistencia y de estancia en las calles, manifestaciones, a los Trujillos del poder y del país también. Claro que sí. Bueno, pues qué bueno que les gustó. Este es el primer video de una serie de 4. La exposición sigue en la plaza hasta noviembre, hasta finales de noviembre. Estará próximamente también en la ciudad de Nueva York. Y en otras ciudades del país. Así También. es. Así que vengan a la plaza. Es muy agradable, sobre todo en las noches. Hace buen fresco, hay iluminación, seguridad. Y aquí pueden pasar un buen rato aprendiendo cosas muy interesantes. Y una parte, aprendiéndose a entrar en una parte de la historia viva de nuestro país, una historia que tuvo sus sombras, pero que también tuvo las luces, porque si grande fue la represión, mayor aún fue la resistencia y la determinación del pueblo dominicano a liberarse del yugo que lo mantuvo durante 31 años en opresión y en represión y censura. Y sobre todo una historia contada desde las personas que vienen desde abajo, ¿no? Desde los empobrecidos, desde los que sufren toda la dictadura. Y como dice uno de los versos que también adornan esta plaza, hay versos de Aida Cartagena Portalatín, hay un texto extraordinario de Tejada Florentino, el doctor Tejada Florentino, muerto en la 40, torturado por los sicarios de Trujillo, pero hay un versito que está incluido en la exposición de Marcio Veloz Magiolo, que dice: 30 de mayo de 1961, pan y justicia faltan, recordadlo. Es decir, que si bien nos liberamos
de la dictadura, tenemos que entrar en esa causa pendiente todavía para el pueblo dominicano, que es una democracia plena para todos y todas. Bueno, gracias a todos. De esta manera terminamos. Gracias por acompañarnos. Hasta la próxima.